Profesor Zaffaroni, hermano americano, preocupado por el destino de nuestras tierras y de nuestra gente. Profesores sanmarquinos y alumnos de esta nuestra madre académica. ¿Quién recibe al profesor Zaffaroni para darle el homenaje que le corresponde por sus méritos y su dedicación? San Marcos. No una universidad negocio, no una universidad empresa, no una universidad que quiere adular a los magistrados para solucionar sus problemas judiciales, no una universidad que lava dinero para los delincuentes que azotan nuestras tierras, sino una casa de estudios que tiene más de 400 años y que toda la tradición que tiene detrás y seguirá incrementando supera el instante de cualquier individuo. Esta casa de estudios fue la primera que recibió la preocupación de los liberales cuando todo era oscuridad, cuando la dominación colonial nos asfixiaba. Y en esta casa de estudios hubo liberales que se atrevieron a pensar de modo distinto. Y hubo criollos, peruanos, nacidos de españoles, pero en estas tierras, que entendieron que había que estudiar la realidad peruana para poder dar alguna salida al drama de nuestro país. Y por eso, gracias a San Marcos, empezó a publicarse el Mercurio Peruano en la época de la colonia, con un conjunto de estudios sobre nuestra flora, nuestra fauna, nuestras costumbres, nuestro pueblo, nuestros dramas, nuestras alegrías, nuestra música. Aquí, en San Marcos, en esas épocas tan tremendas y difíciles. Y también aquí en San Marcos hubo hombres que pensaron que lo correcto era independizarnos, apartarnos del yugo español, de crear nuestra propia república y democracia, posiblemente ilusionados, posiblemente llenos de imaginación y fantasías, pero bien intencionados y arrojados para vivir peligrosamente. Aquí en San Marcos se levantaron las voces contra los caudillos militares que desgraciaron la república, que se pusieron al servicio de los latifundistas y los capataces. Aquí en San Marcos surgieron las voces de los amigos del pueblo y de los amigos del indio, de aquellos que dijeron con Mariátegui, que siempre amó a San Marcos, pese a que él nunca pasó por las aulas universitarias, que fue autodidacta y que nos dejó a los sanmarquinos esa orientación de aprender por nosotros mismos. Y eso es lo que nos diferencia de todas las universidades, porque los sanmarquinos somos autodidactas y rebeldes. Lo hemos sido toda la vida y lo seguiremos siendo, porque ese es nuestro signo, es nuestro destino. Es nuestra ventaja comparativa frente al oro y frente a la corrupción. Aprendemos por nosotros mismos. Hemos llegado a la conclusión de que si no somos independientes no tenemos derecho a romper con la esclavitud. Que si no nos paramos sobre nuestras propias piernas, merecemos mejor morir. Que si no nos atrevemos a pensar con nuestro propio cerebro, seguiremos siendo lacayos y esclavos académicos. Y olvidaremos que quien no conoce la historia de su país por lo menos 100 años antes, no tiene derecho a hablar. ¿Por qué? Porque
San Marcos ha acompañado la evolución del país. Y cuando empezó el siglo XX, los estudiantes, esas novísimas generaciones, entre las cuales estaba Vallejo y tantísimos más, supieron entender las preocupaciones de los trabajadores, de los luchadores por las 8 horas. En la década del 30 soportaron las tiranías y las dictaduras que fusilaban a los estudiantes, a los maestros, a la gente noble y sencilla. En San Marcos siempre hubo una voz de protesta contra los golpes de Estado y el militarismo. Por eso no somos una universidad negocio, no somos una universidad empresa, no somos una universidad que quiere lisonjear para obtener prebendas. Es en alguna medida la conciencia del país que nos exige a todos estar a la altura de esa historia de San Marcos. Y esa es la universidad que recibe al doctor Zaffaroni. Y esa es la universidad que lo saluda. Y esa es la universidad que reconoce sus méritos, porque nos ha enseñado a todos que hay que ser independientes, que hay que pensar con nuestro propio cerebro, que no hay que repetir, que hay que ser creativos, que hay que entender nuestros problemas, que no son los problemas de la metrópoli, sino de la periferia, que nuestra suerte no es la de los menos que siguen cabalgando sobre el lomo de los pueblos, sino la suerte de los más. No hay otra posibilidad para nosotros. Y cuando un maestro, con todos los merecimientos, con todo el dominio y manejo de la técnica, nos dice, pero hay que ver esto en gran perspectiva, hay que atender a los grandes problemas económicos y sociales, no hay que olvidar que aquí la política está organizada de una determinada manera para que siga habiendo exclusión y discriminación. Cuando vemos que las fuerzas retardatarias quieren eliminar las garantías, quieren mano dura, tolerancia cero, desnaturalización del principio de proporcionalidad, restablecimiento de la reincidencia, prohibición de beneficios penitenciarios, cuando quieren que los jueces sean voceros castrenses, que no entiendan que la democracia es vital para poder sobrevivir, que el autoritarismo y el totalitarismo asfixia, sofoca, destruye los cerebros independientes. No, la voz de San Marcos es ciertamente la voz de la serenidad, de la proyección, de la historia, del camino apropiado. ¿Cómo San Marcos no va a poder reconocer en el profesor Zaffaroni a un maestro latinoamericano que puede hablar de tú a tú con cualquier jurista europeo o norteamericano? Y esa es la gran virtud del maestro Zaffaroni. Jamás ha inclinado la cabeza frente a aquellos que pudieran pretender ser la vanguardia de la doctrina. Le ha hablado de igual a igual y les he dicho, aquí en América Latina el derecho tenemos que pensarlo de otra forma. No pueden pretendernos a nosotros, no pueden pretender que pensemos de igual manera que ustedes. Como ya decían los viejos socialistas utópicos, no se piensa igual en un palacio que en una choza. No se piensa igual. Y de eso debemos ser perfectamente conscientes. Nosotros no tenemos por qué aceptar guetos. Allá, los que usufructúan y viven de los beneficios pasajeros que este sistema discriminador hace. Pero nosotros que estamos integrados con la población general y que provenimos de ella, no debemos aceptar esos guetos. Debemos más bien servir a todos aquellos grandes sectores de los que provenimos. Ser consecuentes intelectuales de esos sectores de donde provenimos. Levantar la cabeza para jamás aceptar que nos derroten en ese terreno. Porque somos mejores, porque somos más sacrificados, porque tenemos solera, porque la historia de nuestro país ha sido la historia del sacrificio para mejorarlo. ¿Por quién? No por los entreguistas, no por los golpistas, no por los arbitrarios, sino por el pueblo.
política respalda en ese sentido, porque dice que hasta la administración de justicia emana del pueblo. No dice del Estado, no dice del gobierno, dice del pueblo. Y los jueces y todos los que estamos involucrados en este servicio de justicia penal somos servidores del pueblo. Le debemos a él nuestro trabajo, dentro de las limitaciones que obviamente el derecho tiene, porque tampoco vamos a pretender que el derecho soluciona todo. Hay que darle lo que puede resolver, nada más. Los otros asuntos tendrán que atenderse en el campo de la política, en el campo de las orientaciones públicas de otra índole. Pero en el derecho también se puede poner una pequeña contribución. Evitar que el Estado abuse, evitar que se convierta siempre en una maquinaria para favorecer intereses subalternos, circunstanciales o partidarios. Siempre habrá pues que estar firmemente convencidos de que el actuar democrático y la mirada a los problemas auténticos que tiene el país nos harán mejores en el manejo del derecho. Lo primero que hay que hacer es mantener nuestro estilo independiente, pensar con nuestros propios cerebros, beber de la mejor doctrina pero sin olvidar nuestra realidad, y llevar a práctica todo aquello que consideremos sea favorable y positivo para la consolidación del sistema democrático, bien entendido, no como democracia formal ni democracia de papel, sino la que realmente se preocupe por el ciudadano. ¿Cómo no podía pues San Marcos, con esa tradición de más de 400 y tantos años, ya vamos a cumplir 500, cómo no podía esta casa de estudio, independiente, rebelde, autoridad, no podía reconocer los méritos del gran maestro Zaffaroni, que debe dar ejemplo para todos los profesores y para todos los futuros profesores que serán también ustedes, ¿no? Llevar esa preocupación constante por nuestra realidad y ese afán de siempre ser mejores en el aspecto académico, sin perder de vista todo el entorno económico y social que caracteriza a nuestros países. Eso nos hace diferentes, eso nos hace orgullosos, y eso nos lleva a extender el saludo y el homenaje a un insigne profesor como el doctor Zaffaroni. Muchas gracias. Sin duda